Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por seguirnos. Bienvenidas y bienvenidos al www.radiovictoriagt.com, pero también a nuestros canales en simultáneo donde transmitimos, como es Radio Dignidad Honduras, también a Minca Comunicaciones Argentina, Al Carajo.org de Colombia, Rondas Campesinas del Perú, Unidad Popular también en el mismo país, también a Villa La Soberana, Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional y otros canales, y a los que nos siguen por YouTube. Y a ver también si nos animamos a conectar por TikTok. Europa, la Unión Europea, que se llamó 27 países conformados y que se llama Unión Europea, llamó elecciones y la población europea salió a votar y votó. Ayer fueron los resultados, ya tenemos más o menos los resultados a grosso modo, y de eso hablaremos hoy con nuestro invitado Gonzalo Fernández del espacio de OMAL. OMAL es ese espacio de investigación, de seguimiento a los impactos que va dejando las transnacionales que vienen desde Europa hacia el continente de Villela, y Gonzalo trabaja en ese espacio, en lo que se denomina el País Vasco o Euskal Herria, en el norte de España, y en este momento al parecer está por Honduras, pero él está ligado en ese contexto. Por favor, Gonzalo, salud de la audiencia, ya te están viendo y te van a ver también posteriormente. Adelante, por favor. Muy buenos días, Ollantay, un gusto saludarte y también a las y los oyentes. Pues un gusto estar con ustedes y poder debatir un poquito sobre qué ha pasado ayer en las elecciones europeas. Eso, ¿qué ha pasado ayer en las elecciones europeas? Las últimas elecciones fueron en el 2019. Del 2019 para aquí ya corrieron bastante agua bajo el puente, ya tenemos la guerra en que Europa ha sido empujado en Ucrania justamente por la OTAN, Estados Unidos. Se ha enfrentado a su, digamos, a su fuente de energía eléctrica. Hay varios problemas allí porque Rusia ya no consumen, ya no reciben, digamos, como en la cantidad que recibían las fuentes energéticas de Rusia, etcétera. La pregunta es, ¿qué sentimientos, qué pensamientos te cruzan por tu ser al ver los resultados? Obviamente deben ser contradictorios porque en el País Vasco ustedes han tenido mayor cantidad de votos, pero en el resto vemos que hay retroceso. Al parecer el neofascismo ya vuelve o va a aparecer nuevamente por esas tierras de la civilización. ¿Qué nos cuentas? Sí, efectivamente, bueno, me ha pillado, digamos, las elecciones europeas en Centroamérica, aquí en Honduras, precisamente siguiendo con la investigación de megaproyectos verdes y digitales acá, pero sí que por lo menos hemos podido seguir toda la evolución de la campaña y también un poco los resultados, ¿no? Bien, es cierto que las elecciones europeas yo creo que hay que tener dos elementos previos de matiz, ¿no? Es decir, ya son elecciones que también, además de ser continentales, tienen lecturas propias de cada país, porque al final también son idiosincrasias muy diferentes, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que son elecciones que realmente no convencen a la gente, que hay una abstención altísima y por tanto tampoco pueden ser quizá extrapolables, digamos, a unas elecciones de otro tipo, ¿no? Pero aun partiendo de esas premisas, ¿no? Yo creo que es importante señalar algunos elementos clave. Uno primero que es obviamente el ascenso de la extrema derecha, ¿no? Del fascismo en Europa, es más que evidente, ¿no? Y, por ejemplo, es muy significativo que dos países, ¿no? Que han sido centrales en el proyecto europeo, como Alemania y Francia, hemos visto cómo la extrema derecha ha arrasado en Francia y se ha convertido en segunda fuerza en Alemania. Yo creo que eso también es el primer, ¿no? El primer eslogan, digamos, que podemos tener de esta noche electoral de ayer, ¿no? Uno segundo es, pues, que digamos que el centro derecha-izquierda se mantiene, es decir, la lógica del Partido Popular de derecha, socialistas y liberales de alguna manera se sostiene, pero de una manera más precaria, ¿no? Ante la entrada de la extrema derecha. Y podemos decir que la izquierda, de alguna manera, pues sí que se estanca, ¿no? Y de alguna manera no avanza, digamos, en la medida de lo que estamos. La lectura principal que hacemos, digamos, de esta realidad, que puede ser matizada por países, es sobre todo, yo creo que la lectura que tenemos que hacer desde las izquierdas, que ocurre ante esto, ¿no? Como al final vemos que no se están poniendo esos muros de contención frente a la extrema derecha y por qué, ¿no? Yo creo que eso es responsabilidad sobre todo de que en Europa, de manera transversal, se ha asumido como una lógica común la economía de guerra, el régimen de guerra. Es decir, al final, ante la coyuntura compleja que estamos viviendo, ante la guerra que se está realizando en Ucrania, Europa ha tomado partido, ¿no? Por una economía de guerra, por una lógica de amigo-enemigo, por una lógica de impulsar, de tener un papel, un rol negativo en los conflictos internacionales, ese papel pro-OTAN que está teniendo en Ucrania, ese papel lamentable que está teniendo en el genocidio de Gaza, ¿no? Pero vemos también que el relato de la guerra, ¿no? Al final de la necesidad de la guerra y una economía de guerra en la que también
se está generando una estrategia de defensa industrial en el que cada día hablamos de guerra y que de alguna manera ese horizonte es el que marca, lo que está llevando, y eso compartido por derecha y por izquierda, es que de alguna manera lo que está ocurriendo es que la gente, ante ese clima de miedo y de desesperanza, está votando, digamos, a la extrema derecha como la última solución, mientras que la izquierda es incapaz de plantear un programa alternativo. Ahora sí, gracias. Ahora Eh, sí. Izquierda incapaz de plantear alternativas, concluye en esta primera parte Gonzalo Fernández desde el espacio de Omal, haciendo una lectura a brocha gorda de las elecciones recientes del Parlamento Europeo y por supuesto que los titubeos o los errores de los gobiernos progresistas o de izquierda en Europa han sido y son condiciones facilitadoras, posibilitadoras de esta emergencia del neofascismo. Porque, y aquí viene la pregunta, Gonzalo, cómo entiende Europa, ya que tiene en la mente, me imagino, en el recuerdo, las dos guerras mal llamadas mundiales, las guerras europeas, ¿no? Impulsados por Alemania y Francia, y otra vez ahora, sí, Alemania, Italia también, ahora estos tres países, ¿no? Otra vez vuelven hacia el conservadurismo, hacia el nacionalismo. Yo recuerdo todavía la Segunda Guerra Europea, impulsado, por ejemplo, en el caso de, Mussolini, ¿no? Italia, ¿no? Y en Alemania Hitler. Y en este contexto de guerra, ¿cómo se entiende eso? ¿Será que nos vamos, o Europa otra vez va a empujar, en este caso será guerra planetaria, porque será guerra nuclear, en su enfrentamiento con Rusia, a nueva confrontación bélica más generalizada? ¿Cómo lo es? Pues lamentablemente, digamos, el proyecto europeo nació en sus orígenes pues con una propuesta de evitar las guerras, ¿no? De favorecer la cohesión social, ¿no? Y de al final de responder esas dinámicas un poco de paz, derechos humanos y cohesión social. La realidad nos hace ver que esos valores fundamentales son un mito en estos momentos, un auténtico mito, una realidad. O sea, frente a la paz, Europa está tomando un papel activo en la defensa de la guerra, en azuzar la guerra, ¿no? No hablamos solo, como hemos dicho antes, de un papel bastante lamentable en los conflictos internacionales, de impedir las vías diplomáticas en Ucrania y de mirar para otro lado en el genocidio, sino que internamente el relato de la guerra, ¿no? Borrell también hablando de defender el jardín europeo, que es el comisario de seguridad y defensa, la propuesta de activar la economía de guerra, Macron diciendo que hay que enviar soldados a Ucrania. Es decir, todas esas dinámicas son lo que la gente está escuchando un día sí y otro también, y por tanto también son esas lógicas que están, en las que está metida un poco la población europea, ¿no? Y por tanto yo creo que precisamente es un poco ese halo lo que está generando, o los resultados que se han obtenido en las elecciones son un poco la respuesta, digamos, a esa dinámica que se está planteando, ¿no? O sea, los mitos fundacionales de la Unión Europea se han venido abajo y en estos momentos Europa no tiene ningún papel internacional, es decir, por un lado está geopolíticamente sujeto a la lógica de Estados Unidos y a la OTAN, económicamente está en un momento de retraso fundamental en la carrera, digamos, de lo verde y lo digital frente a Estados Unidos y China, y no está dispuesta a jugar a un papel, digamos, de intermediación o de generación de un nuevo orden internacional, sino más bien está posicionada de lado, ¿no? Ese es el caldo de cultivo, digamos, que está generando que los mitos se evidencien como tal y que la realidad actual sea más bien la de intentar defender de manera más excluyente, más reaccionaria el espacio. ¿No? Es un poco lo que sentimos. Mientras la izquierda, ¿qué está haciendo? Pues la izquierda está hablando mucho de la extrema derecha, pero no está confrontando con la extrema derecha, digamos. No solo la extrema derecha es lo que hay que acabar, es el proyecto europeo generado para los grandes mercados y para el capital lo que está en la génesis de todo eso, ¿no? Si cambiamos eso y hacemos políticas públicas realmente de confrontación, de disputa con el poder corporativo, de políticas de publificación de muchos sectores y demás, ahí quizá tengamos posibilidades de confrontar esa extrema derecha en condiciones, mientras sea simplemente un cordón liberal socialdemócrata frente a esa extrema derecha, digamos, la trinchera que está poniendo la izquierda es muy endeble. Muy bien, gracias, Gonzalo, 9:34, 2 minutos te voy a quitar más. Estamos conversando con Gonzalo desde Omal, a raíz justamente de las elecciones, los resultados de las elecciones parlamentarias de Europa. Hablando desde la perspectiva de la esperanza,
Ninguna guerra, ninguna potencia puede mantenerse sin la economía y ninguna economía en esta época se puede mantener, por lo menos las hegemónicas, sin el saqueo de los pueblos. Tú estás siguiendo las huellas del saqueo de los países de Europa, específicamente en el continente de Abiyala. Eh, ¿Cuáles van a ser los impactos, según tu lectura, en los países como el continente de Abiyala, de este resultado electoral en la parte económica? Y lo otro es el tema de la cuestión de qué tenemos que hacer los pueblos, porque yo sé que hay resistencia creativa en el país donde vives. Euskal Herria es una de las muestras, está acá, en otras partes también. ¿Qué tenemos que hacer en esta apuesta de resistencia allá y aquí? Sí, el impacto en América Latina, en la Via Yala, va a ser notable porque, digamos, la generalización de este régimen de guerra, uno, nos pone a todos y todas en un problema de un conflicto de escala global y, como tú has señalado antes, con un arsenal nuclear. Entonces, es una cuestión no vista hasta el momento y, por tanto, ya es una cuestión que nos apele a todos y todas, ¿no? Y todo eso también dentro de una especie de crisis profunda, de tormenta perfecta en la que nos situamos, ¿no? Pero también es verdad que esa guerra lo que está haciendo que las diferentes potencias, y entre ellas también la Unión Europea, esté desarrollando esta lógica de economía de guerra que no se queda solo en el interior, como he concretado, no es solo una cuestión de fortalecer la defensa y la seguridad, sino que también de manera internacional lo que está haciendo es acrecentar un poco la lógica neocolonial, ¿no? De firma de tratados de comercio y de inversión, de acuerdos para garantizarse las materias primas, y eso es lo que estamos viendo al final, que se están proliferando megaproyectos de todo tipo de energía, de materiales básicos y críticos, de manera que sirvan un poco a la estrategia de transformación económica de la Unión Europea. Esa es la parte, yo creo que hay que estar atentas desde América Latina, desde la Via Yala, para ver un poco también esas dinámicas que se están generando y Europa como uno de los factores fundamentales, ¿no? Y la lógica de respuesta, yo creo que tenemos que ver, no estamos muy preocupados por el tema de este capitalismo verde digital, que a pesar de que estamos en un régimen de guerra, parece tener una lógica amable de descarbonización y demás, pero en el fondo trae más poder corporativo, más megaproyectos y por tanto ahí es donde creo que tenemos que luchar. Yo creo que alianzas fuertes en lucha contra los megaproyectos y alianzas fuertes para pensar otras formas de iniciar la transición desde el buen vivir, de otras lógicas, creo que ahí es donde tenemos que poner el punto en estos momentos. Muchas gracias, Gonzalo. Hemos conversado con Gonzalo Fernández desde el espacio de Omal, desde Euskal Herria, a raíz justamente de los resultados electorales del Parlamento Europeo que tiende hacia la derecha. Países centrales de Europa como Francia, Italia, Alemania tienden más hacia el neofascismo y al parecer, como indica también Gonzalo, tenemos amenazas más que evidentes de una posible guerra nuclear. Ojalá que Europa no empuje nuevamente a una confrontación bélica al mundo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, amigas y amigos. Nos veremos próximamente. Al mediodía vamos a hablar con los migrantes del África en Europa sobre cuál es su lectura de estas elecciones europeas. Muchas gracias. Entonces, chao, chao. Muchas gracias, señor Daya, y a toda la gente. Chao, chao.